A mi juicio hay dos temas medulares. Uno que podría titular el ser de Viracocha, quizá el central, y otro que refiere a los ciclos del mundo. Por mi parte, en atención al tiempo disponible, voy a ocuparme del segundo tema. En el coloquio de un par de semanas me ocuparé con el otro. Entonces, para evitar igual la digresión, voy a hacer uso de un texto que tengo aquí a la vista. Desde el primer capítulo del manuscrito de Guarochirí, al describir la vida, se destaca el ritmo u orden cíclico que sigue. Ocurre al señalar que la vida se vincula a la muerte como una fase suya, la fase del retorno, pero se da también en el plano simbólico radical representado por las deidades. Al respecto, no obstante ser un capítulo muy breve, presenta al menos 4 ciclos de deidades, que bien podrían corresponder a otros tantos órdenes de vida en esa tradición, otros tantos mundos o pacha, y por tanto constituir a su vez fases de un ciclo mayor, cuatripartito. Aparece en primer lugar la deidad dual denominada Yanayanta Tutanyanta, enseguida Guayayo Carmincho, luego Parecata, y finalmente, aunque se deja abierta la posibilidad de que su lugar fuese igualmente el del comienzo, como sugiriendo con ello que se trataría de la manifestación de un ciclo mayor de deidades que como tal no tendría comienzo ni final, sino tan solo avatares, Kuniraya Viracocha, deidad que además con esa denominación dual deja notar que es resultado de un encuentro o confluencia de dos deidades, Kuniraya y Viracocha, entre las cuales la primera referencia es a Kuniraya, de quien sintomáticamente se declara saber poco, condición que allí donde se da una cuatripartición, cuya configuración en este caso correspondería a Viracocha como cuarto referente, además de los 3 avatares nombrados inicialmente. En la teogonía del manuscrito suele corresponder al Chaupi o centro articulador elusivo, que simbólicamente aparece como un quinto tendiente a ocultarse. Aunque dada la asociación entre Viracocha y Kuniraya por elemental metonimia, este rol igualmente podría corresponder a Viracocha. En todo caso, la congruencia entre Kuniraya y Viracocha es una unidad dual, muestra la tendencia inclusiva característica de las deidades y las culturas andinas al aunar, distinguiéndolas, la deidad panandina, que es Viracocha, y aquella aparentemente regional que constituía Kuniraya. Es de notar que la presentación de esas deidades en el manuscrito se da en orden de sucesión, con la significativa excepción otra vez de Kuniraya, cuyo ser, se dice, concluye con el de Viracocha, de quien en ese primer capítulo se afirma lo siguiente. Entonces había un huaca llamado Kuniraya. De este no sabemos bien si existió antes o después de Parecata. No obstante, sabemos que el ser, el darse de este Kuniraya, confluye con el ser o el darse de Viracocha, porque cuando los hombres adoraban a este solían decir: Kuniraya o Viracocha, que sostienes en su ser al hombre y al mundo, tú tienes cuanto es posible tener, por ti son tus chakras, para ti son tus hombres. Es decir, de Kuniraya ya asociado a Viracocha, no se sabe si fue posterior o anterior a aquellas otras deidades, lo cual precisamente configura la posibilidad de estar frente a un ciclo mayor de deidades que en sentido estricto no tiene comienzo ni final, ciclo en el cual cada una de esas deidades, a su vez multiforme por lo que sugieren sus nombres y condiciones, podría estar representando un mundo, es decir, un pacha, entendido como un orden de vida, que en tanto inscrito en un ciclo mayor experimentaría un pachacuti o inversión, el mismo que siendo inversión de un orden unitario, pacha, tendría que significar un proceso de dispersión, de chiqui o vuelta, cuti, al estado germinal de ese orden. A propósito del pachacuti como dispersión, en el capítulo 18 del manuscrito, 30 sacerdotes de Parecata se hallaban auscultando el hígado y el corazón de una llama ofrendada a la deidad. Uno de ellos, proveniente de las alturas y que está observando de lejos los signos que presentan aquellos órganos, dijo: sí, no está bien el mundo, hermanos. De aquí en adelante nuestro padre Parecata se volverá montaraz, quedará abandonado.
Nótese el anuncio del final de un ciclo, el del culto de Pariacaca, quien a su vez sostiene un mundo, Pacha, una forma de vida. Nótese igualmente que al final de ese ciclo, la condición de Pariacaca será la de Purum, término que se contrapone a lo cultivado, cuya expresión suprema es el culto, entendido también en el mundo andino como crianza. En cuanto tal, Purum significa lo no cultivado y como tal abarca un campo semántico que va desde lo yermo hasta lo veraz. En todo caso, lo silvestre y montaraz, que como hemos visto, constituyen la condición del germen o la potencialidad desde la cual la vida cobrará cuerpo nuevamente. Los demás sacerdotes que no han logrado ver eso le dicen: ¿qué sabes tú? En sentido despectivo, a lo que aquel responde: es el mismo Pariacaca quien lo dice, hermanos. Enojados aquellos dicen a su vez: ya cuás, hombre apestoso, ¿qué sabe este? A disposición de nuestro padre Pariacaca hay hombres en todo el Chinchaysuyo, y así podría quedar abandonado. ¿Qué sabe este hombre? Enseguida relata el manuscrito, que pocos días después se dio de la llegada de los españoles a Cajamarca, lo cual supone que debió saberse de la captura del Inca Atahualpa. Luego da cuenta de la llegada de aquellos al santuario de Pariacaca y del saqueo de sus ofrendas más preciadas. En esas circunstancias los sacerdotes de allí dijeron: sí, fue una gran verdad la que nos dijo ese yaguás Itapariasca, hermanos. Vamos, dispersémonos, ya no está bien el mundo. Y decir, lo primero que cabe destacar en esta conclusión a la que llegan forzados por las circunstancias los sacerdotes de Pariacaca, que antes no creyeron en lo anunciado por aquel que predicó su abandono y vuelta a la condición de montaraz, es que ahora también ellos asumen que el mundo ya no está bien, lo cual, en tanto el mundo no es sino el orden y sentido de la vida, significa que están asumiendo que aquel orden se ha descalabrado. No está de más notar también aquí que ellos establecen por referencia al estar bien, pero mayor significación tiene con respecto al tema que ahora estamos considerando la decisión de aquellos hombres en relación a qué es lo que corresponde hacer ante el descalabro del mundo. Vamos, dispersémonos, hermanos, fue lo que dijeron todos. De hecho, el manuscrito relata en este punto cómo uno de los sacerdotes, el más anciano, que había sido quemado por los españoles para que revelase dónde hallaba los tesoros de Pariacaca, reponiendo de sus graves quemaduras, se aleja de allí, llevándose a un hijo de Pariacaca llamado Macahuiza, para guardarlo en una de las comunidades de la región. ¿Qué significación tiene esta decisión de dispersarse ante el abrigo de hombres radicalmente extraños, al punto que, sabiendo de su condición humana, se les da el apelativo de Huiracocha, que correspondía a una deidad? Tal vez el propio Huiracocha pueda darnos una clave de interpretación de ello. Ahora bien, si se trata de saber de Huiracocha, el capítulo 14 es el que aporta elementos sustantivos, pues se ocupa nada menos que de su ser, Cascaita en México, y del modo como llegó a su cumplimiento, Cuchucastanda. Al respecto dice: ahora vamos a hablar del final de Cundiraya Huiracocha. Tiene particular interés para el tema que aquí estamos considerando que en este punto irrumpe la historia en la figura de los españoles, quienes traen consigo precisamente el horizonte de sentido que hace posible la conciencia histórica. De parte de los hombres andinos aparece también una figura históricamente protagónica, el Inca Huayna Cápac. Dice el narrador que un poco antes de que apareciesen los españoles, Cundiraya iba rumbo al Cusco y que llegando allá invitó al Inca Huayna Cápac a que lo acompañase a Titicaca, donde le revelaría su ser. El Inca lo hizo así y una vez llegados allá, siguiendo instrucciones de la deidad, envió a los sabios y chamanes a donde se localizaban los fundamentos, Ixi, de la tierra baja. En torno al santuario de Pachacama, Cundiraya les ordena a estos hombres que al llegar allí busquen a su padre y le pidan en su nombre que les entregue a una de sus hermanas. Uno de los chamanes, que tiene la virtud de convertirse en golondrina, es quien llega primero a Pachacama. Recibe entonces un pequeño cofre que debía entregar al Inca sin abrirlo. No obstante, la curiosidad le gana en el camino y abre el cofrecito. Por un brevísimo instante aparece allí una señora deslumbrante de tamaño minúsculo que enseguida desaparece. Informado de esto, el Inca le riñe y lo envía de nuevo, llevando nuevamente el encargo. Cada vez que en el camino tenía necesidad de algo, inmediatamente era servido con ello. Así, esta vez logra entregar el cofre intacto. ¿Cuál es el simbolismo de esa pequeñísima y deslumbrante señora que desaparece y cuando asoma
y que provee en abundancia a las necesidades de quien la lleva consigo. Bien podría estar representando a la deidad femenina matricial vinculada a la tierra, su feracidad y su condición germinal silvestre, condiciones asociadas a Chauquiñanca o Mamañanca, aquella deidad arcaica elusiva, y a la noción de Chauqui que conlleva. Como corresponde a ese simbolismo, el número de días en que el chamán golondrina traslada a esta señora es de 5, el número de la plenitud vital en el manuscrito. Pues bien, una vez traído su encargo, Puniraya traza una línea Seiki en el lugar en que están él, el Inca, y todavía oculta su hermana, porque sigue aquí. Tenemos allí el orden base, manifestado en una dualidad y un Chauqui mediador que significativamente tiene condición femenina, como Chauquiñanca, a su vez una entre 5 hermanos. Al lugar así constituido, el texto manuscrito se refiere como Pachaca, lo que leyó hace un momento nuestro amigo, término que tanto José María Rivera como Gerald Taylor han preferido no traducir, y que de transcribirse como Pachaca, con Q, digamos, tendríamos que traducir, pensando las posibilidades enunciativas del español, como lo que mundea, lo que hace al mundo, lo cual refiere al mundo, Pachaca, no como a una sustancia, sino como a un acto, es decir, como algo actual, actuante. O lo mismo, el Pachaca, lo que mundea o hace mundo, tendría que ser algo que posee más bien la condición de conato, potencial, o impulso correspondiente al ánimo, que en quechua se dice kama, intrínseco en uno, que asegura el despliegue de sus potencialidades, configurando un ciclo que va y vuelve del ocultamiento a la articulación, entendida como apertura y expansión de un horizonte unificante. La línea Osei trazada por Puniraya abre 2 Pachacas, nuevamente el simbolismo de la dualidad que se abre desde un referente mediador, que en este caso es la línea Osei. Con ello, Puniraya invita al Inca a entrar por allí con su hermana, diciéndole que luego no se verán. Enseguida abren el cofre y aquel lugar se llena de luz, como si fuera de relámpago. Entonces el Inca dice: ya no volveré de aquí mismo permaneceré con esta niñusta. Y ordena a un hombre de su grupo familiar que vuelva al Cusco y se haga pasar por él, asumiendo su lugar. Con ello desapareció, dice el manuscrito, que con su señora, al igual que Puniraya. Dando cuenta de ello, el narrador del manuscrito dice que entonces sobrevino la lucha por el poder en el señorío de Huayna Cápac, y que estando así las cosas se produjo la llegada de los españoles a Cajamarca. Hay un evidente paralelo entre lo que se relata aquí y lo que se dice en el capítulo 18. La analogía, que luego se torna convergencia, se teje a propósito del final de las 2 deidades mayores de los hombres de Huarochirí, cuyas vidas recoge el manuscrito, Puniraya Huiracocha y Mariacata. La trama de ese tejido lo constituye aquí el tiempo simbólico, como un Chauqui mediador que articula otros 2 tiempos, el del mito y el de la historia, cada uno de los cuales tiene una lógica propia y, siendo distintos, convergen simbólicamente en el tema del mundo descalabrado. En los 2 capítulos antes mencionados, aquellas deidades saben de su final y lo asumen. Por otra parte, en ambos capítulos irrumpe un mismo elemento perteneciente al tiempo histórico, la llegada de los españoles, que constituyen una humanidad extraña, no perteneciente al mundo de aquellas deidades. Además, dicho final, que es la culminación de un mundo u orden de vida, va seguido de un proceso de dispersión y desorden que los protagonistas también asumen, y que simbólicamente aparece como la vuelta a un estado germinal, caracterizado por su veracidad. Sin embargo, la dispersión y desorden que en este universo simbólico son germen de la restitución del orden, como parte del cumplimiento de un ciclo de vida y su restablecimiento, aparecen no solo en el relato del conjunto del capítulo 14, sino también como en un juego de espejos, en el pasaje en que el chamán golondrina trae consigo a aquella señora diminuta, pero deslumbrante o enceguecedora, que simbólicamente es lo mismo. El trayecto se produce en 5 días y va primero de Titicaca, Tixi, a Pachacama, el Tixi, y luego de Pachacama a Titicaca, como siguiendo la trayectoria cíclica solar completa, tal como se la concebía entonces. Por otra parte, la vuelta a Titicaca, partiendo de Titicaca, es también la vuelta a los orígenes del mundo, tal como se lo concebía entonces.
La deidad que hace el trayecto con el chamán golondrina es a su vez un símbolo genésico, tanto por su condición femenina como por su pequeñez, condición asociada a lo criminal, su estar oculta y volver a ocultarse, así como por la taumaturgia con la que provee al chamán de todo cuando aquel necesite en el camino. Podría decirse asimismo que el trayecto psíquico de 5 días del chamán y la diminuta señora, que antecede al fin de un ciclo cósmico, juega de espejo con la referencia inicial del manuscrito a los tiempos arcaicos, en que los muertos volvían a la vida en 5 días y la cementera maduraba en ese mismo lapso. Así pues, bien podría ser que estemos aquí simbólicamente ante una percepción del ritmo de la vida cósmica del que hace parte el orden humano, consistente en un movimiento psíquico de ordenamiento o unificación, seguido de otro de dispersión o desorden. Los datos históricos disponibles relativos al espacio andino prehispánico dan cuenta de una sucesión que bien podría considerarse cíclica entre periodos de dispersión en culturas locales y regionales con visibles caracteres de inestabilidad y permanente conflicto, y otros periodos de unificación de lo disperso en grandes horizontes culturales como el de Chavín o Chauquín, el de Guayni-Aguanaco y el de los Incas del Cusco. Siguiendo la lógica del simbolismo antes considerado, que gira en torno a la crianza de la vida, cabría decir que aquellos periodos de dispersión no pueden considerarse ni un retroceso ni una pérdida, pues en la dispersión se gana en diversidad y el proceso consiguiente es de unificación, pero es unificación de lo diverso en su complementariedad, de modo que con cada periodo de dispersión el mundo andino habría ido ganando en diversidad y posibilidades de complementariedad que luego se articulaban en torno de un centro cultural y sagrado, el último de los cuales fue el Cusco, centro, por tanto también Chauquín, del Tahuantinsuyo y asiento de los indios. Lo anteriormente dicho abre sugerentes posibilidades de interpretación del pasado, el presente y el futuro del espacio andino. Por ejemplo, más allá del nombre o tal vez aún incluyéndolo, bien podría ser que nociones como Tahuantinsuyo o Inca refiriesen no solo a Tahuantinsuyo o los incas que los europeos encontraron, sino también a los demás órdenes multiculturales prehispánicos andinos y a sus gestores. Como tal, Tahuantinsuyo indicaría una cuatripartición o un Chauquín articulador, e Inca constituiría una condición, la de los promotores o creadores de aquella articulación de los diversos. Por otra parte, desde la perspectiva simbólica que estamos explorando, atendiendo a la historia de las sociedades andinas tras la llegada de los europeos y el descalabro del último Tahuantinsuyo, el desorden general tras la irrupción europea bien podría comprenderse como una nueva dispersión, tras la cual vendría un proceso de articulación de lo disperso, que sin embargo habría añadido nuevos elementos a la diversidad deseada. En ese juego simbólico, el tiempo largo de esta más reciente dispersión se comprendería por la irrupción de elementos civilizatorios radicalmente distintos a los del mundo andino, aquellos provenientes del mundo occidental cristiano y la modernidad que arrastró consigo. El tiempo de amalgama sería entonces mayor, pero igualmente el ciclo seguiría su curso, y algunas manifestaciones del cumplimiento de dicho ciclo estarían ya asomando ahora en todo su potencial, como ocurre en la culinaria, terreno que simbólicamente se traslapa con lo de la siembra, la cosecha y la expansión de la vida. Otro tanto cabría esperar en el terreno por antonomasia del juego simbólico, el de las artes en general. En todo caso, la decisión tomada por aquellos hombres en el santuario arruinado de Payajá, vamos, dispersémonos hermanos, anunciaría simbólicamente una estrategia de vida de alcance civilizatorio consistente en volver al germen, a la dispersión y la noche de la semilla, cuando un orden social se muestra ya insuficiente para albergar la diversidad que contiene o la que sobreviene, para luego nuevamente progresar. En esa condición estaría en la base del mito polimorfo presente en múltiples versiones en el espacio andino, todas ellas relativas a la vuelta del orden desde su matriz andina. Tal vez el más atendido de aquellos mitos que manifiestan el simbolismo del Pachacuti o retorno a la dispersión germinal haya sido el de Incahuí, que dice que la cabeza del Inca degollado sigue viva y está en camino de articularse nuevamente con los miembros seccionados y reconstituir el cuerpo entero, viajando por debajo de la tierra en dirección a Lima. Este mito,
cuya capacidad de proveer una lectura colectiva de la historia peruana no ha sido suficientemente explorado, constituyó una de las apelaciones simbólicas del frustrado proyecto reformista del velasquismo, sobre todo tras la reforma agraria, pero en la medida en que dicho proceso eludió abordar la denominada cuestión indígena, que lo fundamental sigue siendo eludida en el Perú, opción que implica poner en primer plano los problemas de orden cultural. El manejo que hizo del simbolismo de incaudillo del que se asocia a Tupac Amaru fue totalmente mediatizado en sus alcances. En una lógica de modernización que no tuvo en cuenta la dimensión cultural de la modernidad, el gobierno velasquista eludió hablar del indio y lo indígena, prefiriendo usar el término campesino, en una perspectiva sociologista y desarrollista, que ponía en primer plano el factor de clase social, impidiendo dar curso al potencial cultural contenido por aquel mito, que podría abrir vías alternativas de encuentro con la modernidad para una sociedad con antiguas raíces culturales que remiten a un horizonte civilizatorio originario. Similar limitación tiene el concepto de utopía andina, con que se intentó comprender aquel simbolismo y sus persistentes manifestaciones míticas en el tiempo posterior a la implantación de la lógica colonial que la República heredó. El concepto de utopía y el utopismo del que da cuenta son característicamente modernos y válidos solo para el modo de ser moderno. Remiten a la persistente fuga hacia adelante que caracteriza la vida moderna, consistente en una permanente apuesta por lo que aún no existe y que al sobrevenir será radicalmente nuevo, desplazando, es decir, condenando al no ser lo antes existente. De allí el conflicto entre modernidad y tradición, de allí también la mala conciencia que la cultura moderna muestra para con lo existente y lo que antes existió, que son sacrificados en el altar de un futuro de progreso, lo cual no es sino la manifestación aparentemente laica de la mala conciencia de la tradición ortodoxa judeocristiana para con el mundo y lo corpóreo, dimensiones que esa tradición que sitúa lo sagrado fuera del mundo se propone controlar y dominar. Bueno, hay allí un tema que hallando se inserto simbólicamente en un texto antiguo y que expresa una visión muy antigua como es el manuscrito de Barochiri, dice algo de la vida y de la condición humana, del mundo y del posicionamiento del hombre en el mundo, en términos tales que provee una perspectiva que puede aportar elementos de comprensión del destino de las colectividades herederas de la tradición andina, pero también más allá, en la medida en que habla del mundo como totalidad, en relación con algunos de los problemas capitales que enfrenta la humanidad en las actuales circunstancias.